Bueno, es una de las figuras icónicas de la evolución. Digamos, gran parte de las ideas de Darwin persisten aún hoy y son fructíferas aún hoy en investigaciones en biología evolutiva, y hay otras que se han ido modificando. Digamos, es una figura, es una referencia. Pertenece a un periodo de la historia de la ciencia donde el científico era un generalista, y eso le dio una amplitud de mirada muy grande sobre diversas ciencias y sobre los mecanismos. Y le dio también mucha libertad para pensar cuáles son los mecanismos. En este libro en particular, Educando a Darwin, que editó Eudeva, o que acaba de editar Eudeva, Darwin se convierte ya no en el maestro que nosotros, digamos, estamos acostumbrados, sino en el alumno, porque quiere aprender cuáles son las novedades en biología y en particular en evolución de los últimos 50 o 60 años. Quiere saber qué pasó con algunos aspectos o cómo evolucionó su teoría de la evolución. Así que en este libro en particular ya Darwin no es el maestro, sino que es el alumno. Sí. Y es el alumno de el libro en realidad es un híbrido entre divulgación científica y ficción. Es lo que llamamos una road movie, porque se desarrolla digamos, en distintas partes de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, donde una bióloga recién licenciada lo conduce a Darwin por esa aventura de ayornarse, de enterarse de las últimas investigaciones en evolución. Sí, la verdad, yo ya empecé a leer un poco el libro, porque la verdad Eudeva me lo hizo llegar y la verdad que me fascinó. Porque cuando leo cuando uno empieza a leer y se pone en el papel de Ana, ¿no? Y se pone en este papel de yo, bióloga, recién egresada, interesada tal vez en ver qué voy a hacer de mi futuro y pensar en el evolucionismo como una de esas opciones y encontrarse con el padre del evolucionismo, claro, debe ser una situación que uno si se la imagina como real, algo casi maravilloso, y poder conversar con él y además, como usted bien decía, ¿no? Que el mismo Darwin te diga, vos explícame a mí, creo que eso sería algo increíble si pudiera pasar. Sí, además sí, tiene dos cosas. Primero, esa situación ya de vos explícame a mí, digamos, Darwin pidiéndole, digamos, a Ana, una bióloga recién recibida, recibir información, ya lo pone en una situación de una humildad muy grande, y eso ya lo baja del pedestal. Es importante bajar del pedestal a los padres en algún momento, no solamente desde el punto de vista del psicoanálisis, sino también en ciencia, porque si no queda cristalizada, digamos, gran parte de las teorías y se convierten finalmente en cosas estériles, en cosas de libro. En cambio, esta curiosidad de Darwin lo convierte en un ser humilde y en un verdadero científico en donde digamos, prima la curiosidad. Y al mismo tiempo le da al libro también el libro también es una historia de aventuras, porque para que Darwin pueda entrar a los laboratorios donde se hace investigación en desarrollo, en epigenética, que después podemos explicar qué es, para que tome contacto con genómica, con aspectos de genómica y medicina y demás, tienen que entrar a los laboratorios, pero tienen que de alguna forma evitar que los investigadores se den cuenta que Darwin es Darwin. Sí. Entonces, al mismo tiempo es un libro de aventuras, y eso lo hace un poco, digamos, más atrayente. Queremos llegar a todo público, pero también nos interesó mucho, pensamos el libro escribiendo, digamos, para un público juvenil también.
Sí, por supuesto, ¿no? Además uno siempre está ávido de poder conocer este tipo de historias, o además quienes ya van perfilando tal vez alguna profesión y demás, como cuando empiezan a buscar material y leer, encontrarse con este tipo de libros, por ejemplo, ayuda un montón y te incentiva además a poder conocer más, ¿no? Porque a veces uno conoce muy superficialmente la historia de Charles Darwin. Sí. A lo sumo sabe que vivió durante el siglo XX y que habló sobre justamente cómo evoluciona la especie, pero a veces no nos adentramos en su historia, en quién fue, cómo fue que vivió en su momento y cómo en el contexto en el que él vivía se fueron concibiendo sus primeros enunciados. Cuando él empezó a hablar de estos temas, sabemos que no siempre cayeron bien las ideas que ponían en jaque un paradigma vigente. No, Darwin, Darwin no fue un luchador solitario. Hay que decir que hay muchos otros atrás o antes, digamos, que también trabajaron en la idea de la evolución. Darwin, inclusive, digamos, hay otro biólogo que se llamó Wallace, que llegó simultáneamente a la idea de evolución por selección natural. De hecho, publicaron un artículo juntos, Darwin y Wallace, en una revista científica, pero quien tuvo mucha más repercusión fue el libro de Darwin, El origen de las especies, porque no se publicó en un ámbito estrictamente científico, se publicó en un ámbito para público general. Era un libro de divulgación, sí, muy detalladamente argumentado y muy, digamos, era la conclusión de los viajes de Darwin, digamos, ¿no? Sí. Bueno, esa historia está contada un poco en otro libro previo mío, que también lo escribí en coautoría, que editó Siglo XXI, que se llama ¿Qué es y qué no es la evolución? El círculo de Darwin, donde Darwin en realidad ahí sí es maestro de un biólogo que está por recibirse, y Darwin y muchos otros grandes evolucionistas de la época, digamos, le enseñan a Marcos las cosas básicas sobre evolución. Así que por ahí es digamos, el origen de la teoría de la evolución en Darwin. Está un poco en un libro anterior, y ahí Darwin es un maestro, es maestro de maestros, y acá en este libro, en cambio, es alumno de Ana. Sí, tal cual. Inclusive en temas que él apenas vio, como por ejemplo origen del lenguaje humano, que es un tema muy, digamos, muy interesante, y que ejemplifica un poco cómo digamos, cómo hay ciertas ideas falsas de evolución, digamos. La evolución no trabaja por demanda de sistemas o de formas perfectamente adaptadas. Es decir, no es que hay una necesidad en un determinado linaje y entonces aparece la forma que responde a esa necesidad. Es decir, no hay un mecanismo de demanda de determinadas formas o funciones. Digamos, claramente a nuestra especie más cercana, que son los chimpancés o los gorilas, le hubiese convenido muchísimo desarrollar un lenguaje complejo, como es el lenguaje humano. Sin embargo, no lo desarrollaron. Solamente los humanos tenemos un lenguaje complejo. No somos los únicos animales que tenemos lenguaje, pero con ese grado de complejidad sintáctica y semántica sí. Así que, digamos, el origen de las novedades evolutivas es al revés, digamos, se originan por azar en un determinado linaje durante el desarrollo embrionario, en el cual concurren varios factores, no un único factor, no un único gen, y en combinación con otros factores ambientales, eventualmente aparece la novedad evolutiva, que en el mejor de los casos es adaptativa y confiere a quien lo tiene, como por ejemplo el lenguaje, una gran ventaja, pero que en otros casos es neutra o en el peor de los casos es deletérea. Es decir, tira un poco, de nuevo, digamos, trabajamos con la idea de que la evolución no es sinónimo de progreso, la evolución es sinónimo de cambio, sí, y el destino de ese cambio puede ser adaptativo, neutro o desventajoso.